Amén. A ver si puedo predicar. Estoy bien lleno, he estado comiendo mucho. Y bueno, esto de los cumpleaños a veces, ¿verdad? Come uno mucho, hermanos. Y entonces ahora entiendo a quién le sacó Rebeca que dura una semana para celebrar su cumpleaños. Entonces, pero qué bendición, ¿verdad? Los cumpleaños, amén. Hay que celebrarlos. Mi esposa está celebrando su cumpleaños, amén, desde el sábado, amén. Qué bendición. Yo pienso que va a seguir esta semana también. Pero Dios es bueno, amén, hermanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer versículos aquí, pero déjenme acomodar aquí algo, hermanos. Así, 17 dice la palabra de la siguiente manera: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, con tal, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pero por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vamos a dejar ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar y vamos a continuar después. Señor, pedimos que bendigas la enseñanza de su palabra y que hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Antes que se me olvida, el hermano Abigail anda vendiendo unos CDs ahí. Y entonces, si usted no le ha comprado uno, cómprele uno, ¿verdad? Son CDs que el pastor Salazar, Manuel Salazar, nos mandó. Son nada más 10 CDs y entonces es una ayuda para él, ¿verdad? Yo me traje 10 para ayudarle a vender sus CDs y bueno, nada más cuestan $12. La vez pasada había estado anunciando, no sé si algunos ya recogieron lo que habían ordenado, y si no, pues acérquese ahí al hermano Avi y él le va a vender un CD. Amén, hermano. Tenemos allá también CDs y allá del otro lado, no sé, habían unos CDs allá, pero bueno, yo creo que ya nadie los va a ver. No sé, la pregunta, ¿y qué música escuchan, hermanos? Sí, pues hay música del Michael Witt, que no sé qué, cómo se llaman esos cantantes. Espero que no anden escuchando música no correcta, hermanos. Hay que agarrar buena música y bueno, tratar de poder escuchar música. Amén. Bueno, hermanos, sé que usted se quiere ir, no me voy a tardar mucho, trataré de ser breve. El mensaje que voy a predicar tiene como mínimo unos 5 puntos, así rápido, y entonces trataré de ser breve. Y voy a hablar esta tarde, hermanos, sobre el testimonio del apóstol Pablo, o podríamos ponerle otro título del comportamiento del apóstol Pablo, ya que en el versículo 18 dice: cuando vinieron a él les dijo:
Vosotros sabéis, dice, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Ese sería otro título bueno también, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, usted póngale ahí el título que usted quiera, pero bueno, yo aquí le puse el testimonio del apóstol Pablo, porque está dando un testimonio de su vida, en que él estuvo, mientras él estuvo en ese tiempo, ahí predicando en Asia y en Éfeso. Dice que mandó a traer a todos los pastores, a los ancianos, a los predicadores, a los líderes que él tenía en las iglesias y bueno, los reunió a todos, ¿verdad? Y les dio una serie, y les dijo una serie de cosas, una serie de cosas que él había estado haciendo, ¿verdad? Y entonces también les dio ciertas exhortaciones a los líderes ahí. Pero bueno, yo no le estoy predicando ahorita a pastores, pero le estoy predicando a hermanos, que yo creo que también esto puede aplicar para cada uno de ustedes, hermanos, y poder pues ser, agarrarlo para nosotros, lo vamos a aplicar para cada uno de nosotros. Viendo la vida del apóstol Pablo, entonces vemos aquí, hermanos, que cómo él se comportó en su servicio a Dios. Aquí podemos ver al apóstol que este testimonio sin duda alguna serviría para animar a los hermanos a que siguieran adelante, a que ellos pudieran seguir haciendo la obra que Dios les había encomendado. Pablo era un tremendo líder, había él estado en muchos lugares y así es que quería animarles a ellos. Y hermanos, ahora él va a decir algunas cosas y comienza diciendo cómo fue su comportamiento durante él estuvo ahí con ellos, y les dice los versículos 18, comienza diciendo, vosotros sabéis, dice, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Y luego dice él, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Note, hermano, el apóstol Pablo claramente le está diciendo aquí, en primer lugar vemos el testimonio de servicio, un testimonio de servicio. Y ustedes saben, yo vine aquí y vine a servir. Y miren cómo me comporté, mi comportamiento fue de servicio, de servicio. Y dice ahí la palabra de Dios, hermanos, que él sirvió con humildad, con humildad. Eso nos muestra, hermanos, que el apóstol Pablo pues era un hombre humilde. La verdad es que la humildad es el carácter que necesitamos para poder servir a otros. Y es algo que necesitamos imitar tanto a Pablo como al Señor Jesucristo, a ser humildes para poder servir al Señor, ¿verdad? Normalmente, hermanos, cuando no queremos servir a Dios, es por alguna razón, ¿verdad? Y probablemente haya cierto orgullo en nuestras vidas de que no querer hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, porque pues para servir a Dios se necesita humildad. Humildad, aquí dice Pablo que él sirvió al Señor con humildad, ¿verdad? No con orgullo. Amén. Hermano, cuando hay orgullo en nuestras vidas, el orgullo no nos va a dejar servir a Dios. El orgullo no te va a dejar servir a nadie. ¿Yo por qué? Yo no soy siervo de nadie. A mí que me sirvan. Hagan por mí. Sírvanme a mí. ¿Yo por qué tengo que servir? El orgullo en nuestras vidas. Batallamos con el orgullo muchas veces, hermanos. Y hermanos, si algo tenemos que aprender es a ser humildes, someternos ante Dios, someter nuestra voluntad a Dios para poder hallar gracia, dice, delante de Él. Así es que, hermanos, una de las características del apóstol Pablo, que él sirvió con toda humildad y con muchas lágrimas, muchas lágrimas. Hermanos, Pablo amaba a Dios con todo su corazón. Y él predicaba su palabra, hermanos, y quería ver quizás resultados, y al ver el corazón de las personas duros, le salían lágrimas. Lágrimas de tristeza, de corazones duros, no querían nada con Dios. Así es que él con muchas lágrimas, y quizás muchas veces persecuciones, o muchas veces enfermedades, y le salían sus lágrimas a él.
Y muchas veces ingratitud de aquellos a quienes Él les sirvió, lágrimas. Pero Él servía, aún así con lágrimas, servía. Muchas veces, hermano, cuando servimos al Señor, no siempre vamos a estar sonriendo. El servir a Dios no todo el tiempo, no siempre van a haber sonrisas. Qué bendición por las sonrisas, amén. Pero muchas veces van a haber lágrimas. Y aún en medio de las lágrimas tenemos que servir a Dios. Aún con lágrimas tenemos que servir a Dios. Así servía Pablo, con muchas lágrimas. Y luego dice con muchas pruebas, hermanos. A veces pensamos de que si servimos a Dios no vamos a tener pruebas. Las pruebas van a llegar, las pruebas nos llegan a todos, aún a los que le servimos a Dios, y muchas veces mucho más pruebas a los que le servimos a Dios. Pablo sufrió muchas pruebas y en sí él pasó por pruebas por su servicio a Dios. Acechanzas de los judíos, acechanzas de los gentiles, cárceles, azotes, muchas pruebas. Pero él dice que así fue su servicio, con muchas pruebas, pero no se dio, hermano. Muchas veces, hermanos, en el servicio a Dios vamos a pasar por pruebas. Pero tenemos que servir, tenemos que seguir adelante. Ese es un buen testimonio que podemos nosotros agarrar de ese varón que hizo cosas grandes para Dios, hermanos. Y si algo tenemos que aprender nosotros de él, es su persistencia, su humildad, su constancia, su paciencia, su persistencia de mantenerse haciendo lo correcto. Aún con lágrimas, él hizo lo correcto, hermanos. Sirvió a Dios. Segundo, vemos un testimonio de que dice la palabra de Dios en los versículos 20: y como nada me fuese útil, dice, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos, hermanos, su dedicación, su enseñanza. Aquí dice la palabra, aquí menciona a él, hermano, dos cosas. Dice que él enseñaba públicamente y por las casas. Públicamente, Pablo se paraba en los parques, se paraba en las plazas, se paraba en cualquier lugar. Ese hombre se paraba y alzaba su voz. Y puede imaginar usted ese hombre, hermanos. Probablemente Pablo dice que no tenía una gran presencia, él era flaquito, pero tenía un carácter ese hombre, hermano. Tenía un amor por Dios. Y él se paraba públicamente y comenzaba a predicar, hermanos. Y predicaba ahí, a Cristo predicaba él, con ganas, hermano. Nada de que con micrófonos y con sonido y con alguien allá que estar controlando y todo, nada. Él predicaba, hermano, y así predicaba el evangelio. Ese era Pablo, hermanos. Qué tremendo. Otra cosa que él hacía es que dice que lo hacía en las casas y por las casas. Hermanos, no cabe duda que está hablando, hermanos, de que él enseñaba en las casas, porque en las casas estaban las iglesias. Ahí se reunían los hermanos en las iglesias, y probablemente la mayoría de estas personas, estos pastores que han venido aquí a ver a Pablo, lo vienen a ver, hermanos que tienen iglesias en sus casas. Y Pablo muchas veces predicó ahí con ellos, en sus casas. Hermanos, vemos el deseo de Pablo de predicar la palabra de Dios y enseñar. Dice que enseñaba ahí el arrepentimiento, hermanos. Dice el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Está hablando, hermanos, de que pues una persona que se arrepiente, un arrepentimiento, dejar de pensar aquella manera de vivir o aquel camino por donde iba equivocado, cuando escucha el evangelio se arrepiente, o sea, cambia su mente y viene al Señor Jesucristo y es salvo. Y Pablo, hermanos, pues predicaba, ese era su mensaje del apóstol Pablo. Pudo decir, hermanos, es un hombre, hermanos, que realmente había entendido el propósito por el cual Dios le había salvado. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que era un hombre que
que desde el principio que fue salvo, le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Le está diciendo, ¿cuál es tu voluntad? Dime, nada más, yo voy a hacer tu voluntad. Y Pablo hizo la voluntad de Dios, hermanos. Ahora, hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Aquí en la tierra, mientras estamos, hermanos, tenemos que hacer la voluntad. Y si una de las cosas que yo no me equivoco y que ningún cristiano se debe de equivocar, que es la voluntad de Dios, es que usted sea un instrumento para ganar un alma para Cristo. Amén. Eso cada creyente debería de hacerlo, porque esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que seamos ganadores de almas. Amén, hermanos. Ahora vea usted los versículos 26. Dice la palabra de Dios, por tanto yo protesto, dice, en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. No te dice, él se pudo levantar y decirle a todos, yo estoy limpio de la sangre de todos. Yo he predicado el evangelio, yo he alzado mi voz, yo he corrido por todas partes, yo he predicado y a todo mundo le he predicado. Yo estoy limpio de mis manos. Un hombre, hermano, que pudo haber dicho eso, realmente era un ganador de almas. Dice el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, veamos ya el versículo 28 dice otra cosa, pero los versículos 26 y 27, él está dando un testimonio de que él enseñó y predicó el evangelio y la palabra completa de Dios. Así es que, hermanos, vemos aquí un testimonio de enseñanza ferviente, enseñanza del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y otra cosa que vemos en los siguientes versículos es que vemos un testimonio de obediencia, hermanos. Aquí vemos el versículo 22. Nota, hermano, que dice, ahora he aquí, dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Ahí la palabra ligado significa atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. Vemos aquí, hermanos, que él está diciendo que él va ligado en espíritu. Ligado en espíritu, encadenado en espíritu. Y vemos aquí, hermanos, que Pablo, en otras palabras, está hablando de su espíritu de él. Pero si usted le sigue leyendo, el versículo 23 dice, salvo que el Espíritu Santo, aquí habla del Espíritu Santo, dice, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora, no cabe duda, hermanos, que Pablo había aprendido a someter su espíritu al Espíritu Santo. Y el hermano, vemos aquí un testimonio de obediencia al Espíritu Santo. Diciendo, Señor, siempre desde el principio, lo vuelvo a repetir, él dijo, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y aquí, hermanos, Pablo atado ahora en su espíritu, presionado a ir a Jerusalén. Dice ahí el versículo que él va para Jerusalén. Entonces, ese es lo que él quiere ir a hacer. Y es lo que el Espíritu Santo lo ha guiado a hacer. Aunque el Espíritu Santo le dice, Pablo, quiero que vayas para allá, pero se le está informando que no le va a ir tan bien. Mire, hermano, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si el Espíritu Santo nos dijera eso? Versículo 23 dice, salvo que el Espíritu Santo, dice, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Por ejemplo, si te vas a ir al ministerio, a algún lado, o vas a ir a algún lugar, y dice, pues qué bendición, vas para allá, pero alguien te dice, ¿sabes qué, hermano? El Espíritu Santo me dice que allá te va a ir mal, te van a apedrear, te van a meter a la cárcel, te van a hacer esto, te van a hacer aquello. ¿De veras? ¿Sí? Entonces mejor no me voy. Es lo primero que podemos decir, ¿va? Humanamente. No te va a ir tan bien. No esperes que te aplaudan. No esperen que hagan esto, hagan aquello por ti. Es más, no te van a recibir bien. Y el Espíritu Santo lo está advirtiendo a Pablo. Está diciendo, en todas las ciudades, porque en ese tiempo todavía habían
profetas, todavía habían recuerden, hermanos, que cuando él iba, pasó a visitar a la familia de Felipe y le profetizaron, tal Agabo, es más, hasta se quitó el cinto y le dijo: así te van a atar allá en Jerusalén. Y de eso está hablando. En todas las ciudades donde voy me dicen lo que me va a suceder. Pero era un hombre, hermanos, Pablo, que decía: a mí nada me detiene. Yo voy a seguir adelante porque eso es lo que Dios quiere que yo haga. Y yo quiero terminar mi carrera contento. Quiero terminar mi carrera feliz. Para eso me llamó el Señor. Para eso me salvó el Señor. Yo no quiero parar. Yo no quiero que nadie me pare. Es más, yo no quiero que yo mismo sea un estorbo para pararme yo mismo. Hermanos, era un hombre, hermanos, que estaba sometido a la voluntad del Espíritu Santo. Y cuando estamos sometidos a la voluntad del Espíritu Santo, venga lo que venga, hermanos, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando no, no. Y aquí vemos, hermanos, a un hombre, hermano, determinado a hacer lo correcto. Un testimonio de determinación a terminar su carrera con gozo. Y es algo que cada uno de nosotros los cristianos debemos de tener. Versículo 20 dice, hermano, y dice ahí la palabra de Dios. A ver, déjeme ver. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 24, hermanos: pero de ninguna cosa hago caso. ¿Pero por qué está diciendo él eso? Porque el Espíritu Santo ya le ha dicho que le esperan prisiones. ¿Ok? El Espíritu Santo ya le ha dicho que si va a ir a Jerusalén, le ha dirigido a ir a Jerusalén, pero también le ha dicho de que allá le esperan prisiones. Entonces Pablo dice: es cierto, yo lo creo, esa es una realidad, eso va a pasar, no me va a ir bien, pero dice: de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. Y ese es el asunto, hermano, que cuando estamos sirviendo al Señor y cualquier cosa te puede parar. Cualquier cosa se puede atravesar y desviarte. Cualquier cosa puede venir a tu vida y apartarte. Y siempre decir: oh, siempre no. O déjame hacer esto primero y luego le sirvo al Señor. Déjame terminar esto y luego me voy a poner bien con Dios. Voy a dejar de hacer esto y luego me pongo a ser un mejor ganador de alma. De ninguna cosa. ¿Qué cosa te está estorbando, hermano? ¿Qué es lo que te ha estorbado? ¿O qué fue aquella cosa que te estorbó para que no hicieras y cumplieras y siguieras corriendo tu carrera? Te has desviado. Hermano, muchas veces el dinero nos puede desviar. Y eso es lo triste de ser pobre, hermano. Es la realidad. Triste ser pobre. Porque siempre quiere uno más. Y no me diga que no quiere más, hermano. Todos aquí queremos dinero. Todos queremos dinero. Y no es malo tener dinero. No estoy en contra del dinero. Lo malo es que cuando el dinero nos estorba para servir a Dios. Amén. Eso es lo malo. Cuando el dinero me estorba para servir a Dios, hermano, ahí estamos en un problema. Es lo que Pablo está diciendo allá en 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cristianos que dejan de correr su carrera por el dinero. Dejan una buena iglesia que les predica el compromiso con Dios, la consagración con Dios, la entrega para Dios. Y si no, yo no quiero hacer eso. Mejor voy y busco una iglesia donde no me digan nada. O voy en otro lugar donde voy a la iglesia donde yo vaya cuando pueda, cuando quiera, y no hay problema. Buscando siempre lo que me agrada.
desviado de la voluntad de Dios completamente. Y probablemente con dinero. Probablemente con dinero y mucho dinero. Y hasta a veces decimos, mira cómo Dios me ha bendecido. Basando todo eso, nada más viendo los dólares. Pero el problema aquí está, de que esa no es la bendición completa. El dinero, hermano, es bueno, lo necesitamos. Pero si el dinero no saca la voluntad de Dios, no es bendición de Dios. Amén. De ninguna cosa hago caso, Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso. Y luego dice, ni estimo preciosa mi vida. Entonces vea, Pablo está viendo aquí, bueno, ahora ya cuando se trata de mi vida, de mi bienestar, pastor, pero tenemos que pensar en nosotros mismos también. Pero no, Pablo no pensaba así. Pablo, ¿no se quería Pablo? No, es que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces ese es el asunto donde a veces decimos, bueno, cuando se trata de servir al Señor, hermanos, aún nosotros podemos llegar a ser ídolos de nosotros mismos. Amén. De nosotros mismos. Porque a veces no queremos, por ejemplo, si sabemos que tenemos que hacer una cosa, pero luego pensamos en nosotros mismos, no, pero es que me puedo enfermar. No, pero es que no me siento bien. Como el Señor Jesucristo, como Pedro le dijo a Cristo, piensa en ti. ¿Para qué vas a ir a la cruz del Calvario? No, ten compasión de ti, Señor. No seas tan exagerado. Y eso son mentiras de Satanás, hermanos. Y muchas veces las creemos. Pero Pablo dice que él da testimonio aquí que de ninguna cosa hace caso, ni estima preciosa su vida para él mismo. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, dice. Porque, hermano, nuestra vida cristiana debemos terminarla con gozo, con satisfacción. ¿Y qué mejor satisfacción que servir a Dios, hermano? ¿Qué mejor satisfacción que hacer la voluntad de Dios? Amén, hermanos. Oh, hermanos, que un día puedas estar ahí, el día, tu final día que ya no estás en un ataúd, y que la gente que va a llegar ahí, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus parientes, todos tus conocidos puedan decir, este hombre sirvió a Dios. Esta mujer pagó el precio. Oh, qué tremendo. Cuánto lo hacía. Y con buenos testimonios de lo que hizo para Dios, de lo que hizo para el pueblo de Dios. Ese es un buen testimonio. Es un hombre, hermano, que va a quedar allí y que va a ser de influencia para otras generaciones. Y ese es gozo, esa es satisfacción. Es una gran satisfacción no solo para ti, aunque ya no vas a sentirla ahí en el ataúd, pero lo vas a sentir en el cielo, gloria a Dios por eso. Pero es una satisfacción también para otros, porque no hay mejor satisfacción que servir a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Y el gozo, de eso está hablando. Gozo no significa estar riéndose a cada ratitos, qué gozo. No, eso no es gozo, eso es felicidad. El gozo es satisfacción, hermano, que te satisface aquello que hace. Y no hay mejor satisfacción la que te puede dar el estar dentro de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y eso era lo que Pablo quería. Hacer la voluntad de Dios, terminar su carrera con gozo. Y el ministerio, dice, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Y hermano, el ministerio, dice el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál ministerio recibió del Señor? ¿Cuál ministerio recibió Pablo, hermano de Cristo? El ministerio de la predicación. El ministerio de predicar al Señor Jesucristo resucitado.
Y ese ministerio yo creo que todos lo hemos recibido, hermanos. Cada creyente ha recibido el ministerio de la reconciliación, reconciliados con Dios. Amén, hermano. Ahora que lo estemos cumpliendo, y esa es otra cosa. Pero Pablo lo estaba cumpliendo y él estaba diciendo, por eso decía, yo de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del ministerio que recibí del Señor Jesús, hermano. ¿Qué es lo que te ha estorbado para que no sigas haciendo el ministerio que Dios quiere que tú hagas, hermano? ¿Qué será? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, hermano? Hermano, incluso hasta la enfermedad puede estorbarnos. Y realmente yo por eso le pido al Señor que me dé salud, hermano. Y deberíamos de pedir salud para eso. Amén. Señor, dame salud para poder hacer tu trabajo. Mi Dios te lo va a dar. Pero a veces cuando le pido al Señor, Señor, dame salud. Pero ¿para qué quieres salud? ¿Para qué quieres salud? Dice Dios. Si Dios conoce todos nuestros corazones, hermanos. Y Dios dice, mejor te tengo así porque te doy salud. No, hombre, vas a andar para acá y para allá y allá. Y mejor calmadito aquí. Dice, buena salud para servir a Dios. Amén, hermanos. Y la verdad, hermanos, es que cómo necesitamos la salud. Que Dios nos ayude a tener buena salud. Porque enfermos es difícil trabajar. Es difícil hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay que cumplir nuestro ministerio con gozo, con satisfacción, con alegría. No permitas que nadie te quite el gozo, hermano. Y las cosas te pueden quitar el gozo. Tantas cosas te pueden sacar de la voluntad de Dios. No hay mejor satisfacción, hermanos, de que hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y vemos aquí, hermanos, ya para concluir ya aquí, otra cosa que vemos, hermanos, que Pablo era, en el versículo 33 dice, da testimonio el apóstol Pablo de su vida. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, aquí podemos ver que Pablo era un hombre trabajador. Pablo trabajaba. Era un hombre que trabajaba y al mismo tiempo él predicaba la palabra. Como predicador, dice él que hacía tiendas y muchas veces él se sostuvo él mismo. Aunque eso no significa, hermanos, de que así debe de ser. Aunque él mismo también lo predicó, lo enseñó, que las iglesias deben sostener y a su pastor y todo eso. Pero él decía, pero de esta gloria mía nadie me la quita, decía Pablo. Nadie quiero que me quite mi gloria. Era un hombre trabajador, hermano. Si usted le podía ver a las manos a Pablo, tenía callos. No tenía manos lisitas. No era un hombre de oficinita nada más. Era un hombre de trabajo. Amén, hermanos. Para hacer la obra de Dios, hermanos, se necesita trabajar. Trabajar y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que nos detiene? Muchas veces no servimos a Dios porque no hay dinero. Pues hay que trabajar. Si no hay dinero, hay que trabajar. Amén. Y tenemos la mentalidad también de que muchas veces es pedir. Y el Señor dice, mejor dar que recibir. Aquí el Señor Jesucristo lo dijo, como el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo, ¿sabe cómo tenía Pablo para dar? Porque trabajaba. Daba. Y se daba a todos. Y hermanos, vemos un hombre de Dios que da un tremendo testimonio en su servicio a Dios. Hermanos, si algo tenemos que aprender es de Pablo, esa es su entrega, hermano, el amor que él tenía por Dios.
para hacer su obra. Y no le importaba. Muchas veces quizás, yo sé que cuando estaba en la cárcel, muchas veces le ofrecían, le mandaron ofrendas y todo eso y el apoyo, porque pues estaba en la cárcel. Pero mientras estaba afuera, era un hombre movido. Servía con ganas, servía y trabajaba y daba, ayudaba y todo. Y esto era lo que él hacía. Hombre de Dios que hacía lo que era correcto. Algo, hermanos, necesitamos hacer, imitar en la vida de Pablo. Y sabe que en una parte del pasaje nos anima a ser imitadores de él. Y él dice ahí en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Y si podemos imitar a Pablo, no tiene nada de malo, porque él dice, imítenme a mí, así como yo imitaba a Cristo. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a poder hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Y mientras estemos vivos hay que trabajar, hay que servir. Dios quiere, hermano, Dios sabe, Dios conoce tu potencial, Dios conoce tu capacidad, Dios conoce tus ganas, tu esfuerzo. Tú eres un elemento, un instrumento en las manos de Dios. Y Dios quiere que lo uses para la gloria de Él. Pero necesitas ciertas cualidades, necesitas ciertas cosas, hacer ciertas cosas que Pablo hacía. Y que pueden ayudarte, que nos pueden ayudar a nosotros a poder cumplir así la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a poder hacer eso. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dando en qué área necesitamos su ayuda. Padre, pedimos pues, Señor, su fortaleza, su ánimo, esa obra interna en nosotros, Señor, que nos ayudes a poder hacer